Bien, chicos, de antemano les agradezco mucho de antemano les agradezco por su espera eh, en la conexión a esta clase, ¿sí? Como les mencioné, pues estaba solucionando un pequeño inconveniente que la verdad es que no pensé que me iba a tomar tanto tiempo, ¿sí? Por ello les pido mil disculpas. Pero bueno, vamos a analizar la clase del día de hoy, ¿sí? Tenemos clase de lengua y literatura. Y vamos a analizar sobre la crítica textual y recursos literarios y no literarios. ¿De qué se compone estos recursos? Pues ya lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ya empiezo a compartir la pantalla. Ya. Eh, listo. La crítica textual es un momento en la literatura donde se exponen, ¿sí? Trabajos literarios y las personas pueden tener este espacio para analizar los elementos que forman parte de estos textos. Este trabajo crítico nos sirve para examinar argumento, estructura, personajes y para averiguar qué es lo que quiere transmitir el autor. Además, el trabajo valora la importancia histórica y literaria de la obra, así como también la vigencia que éste contiene, ¿no? Para hacer este respectivo análisis se utilizan algunas preguntas críticas, ¿no? Como ¿qué otro libro escribió este autor? ¿Qué importancia tiene en el conjunto de la historia de la literatura española? ¿En qué año está escrito? ¿Cómo era la sociedad? Es un ejemplo de una obra literaria, ¿no? ¿Cómo era la sociedad española en el siglo XVII? ¿Qué acontecimientos históricos marcan esta época? Entonces, a partir de este conjunto de preguntas, se puede obtener respuestas que ayuden al análisis de estos textos. Ahora, existen también otros elementos que integran la crítica textual, tales como el argumento, la estructura, los personajes y los temas, ¿no? Estos elementos, lo que tratan de hacer al momento de realizar la crítica es acentuarnos sobre algo puntual, ¿no? En el caso del argumento, intenta responder la pregunta, ¿qué sucede en la obra? ¿No? El trabajo obviamente debe abordar directamente la obra. De esta forma, lo que hace es, de manera escalonada, resumir los acontecimientos más importantes del relato, es decir, el argumento del texto, ¿no? Este argumento no tiene que ser tan extenso ni tampoco tan breve, ¿no? Sino hallar el equilibrio en la extensión. Y la lectura de este argumento nos da una idea clara sobre lo que sucede en la obra sin entrar en detalles tan superfluos. Aquí intervienen cosas como cómo se inicia la obra, en el caso de una lectura acerca de Rincón y Cortado, cómo se conocen, qué relación se establece entre ellos, cuál es su primera fechoría. Entonces son algunos ejemplos de preguntas que nosotros podríamos utilizar para analizar una literatura, una obra literaria, perdón. La estructura eh, se trata de analizar cómo está organizado los hechos, es decir, la estructura de la obra. Entonces, por una parte, existe la estructura formal, es decir, los capítulos, los tratados, las escenas, las estrofas, que son esas partes físicas en donde el autor divide la obra en diferentes espacios, ¿no? Y también, por otra parte, la estructura del contenido,
que alude a la organización, es decir, en cuántas partes se puede dividir el relato, si hay capítulos o si la narración no tiene divisiones, entonces se refiere a este otro tipo de estructura de contenido. Los personajes que son quienes intervienen, quiénes son los protagonistas, a qué estrato social pertenecen, qué les impulsa a actuar, cuál es su moral, qué figura representan, en qué se diferencian de los demás, ¿no? Entonces, eh, indaga acerca de de toda la personalidad de cada uno de sus personajes, ¿no? Va mucho más allá de saber solo quiénes son, ¿no? Y con quiénes se relacionan, sino también de sus sentimientos, ¿no? Y de su contexto también. Ahora, finalmente, cuando se realiza una crítica textual, también se trata de relacionar el tema, es decir, de qué trata la obra, ¿no? Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, se exponen los principales asuntos que tratan en la novela, es decir, los temas, ¿no? Y de esta forma sucede que se extrae un tema principal y varios secundarios que están relacionados a este tema principal, ¿no? Eh, En el caso de los textos literarios o no literarios, tienen sus diferencias y semejanzas también, ¿no? Un texto literario, por una parte, es una obra que es netamente artística, original, que hace mucho uso de la subjetividad, también de los recursos retóricos, en la mayor de sus partes también tiene las funciones poéticas, pero carece de una finalidad práctica, ¿no? Entonces, tiene una audiencia que es muy definida, ¿no? Es para aquellas personas que les gusta este tipo de literatura. Tiene un carácter connotativo, ambiguo y polisémico. Entonces, la interpretación tiende a ser abierta. Entonces, por eso hay varias personas que interpretan obras eh, como, por ejemplo, la de, a ver, podríamos decir la obra de, ay, ¿cómo se llama? Aurora, la Bella Durmiente, ¿sí? Tal vez ustedes han leído el cuento, no deja de ser una obra literaria, un texto literario, es una obra artística. En este se expone que una bruja le lanza un hechizo a una niña que a tal edad tendrá que pincharse el dedo con una rueca y que ésta estará dormida hasta que llegue un príncipe azul y la despierte, ¿no? Demostrándole su amor verdadero. Entonces, para muchas personas, la gran mayoría dice qué mala bruja, ¿no? O esta forma de actuar. Pero hay otras obras que enmarcan esta historia como del lado de la bruja, porque lo hizo, ¿no? ¿Qué fueron las cosas que antecedieron para que ella actuara de esta forma? Entonces, viéndolo desde el otro lado, dices, bueno, no se ve tan mala, ¿no? Tal vez hubo algún espíritu de venganza o de la equidad en la maldad que surgió en ese tiempo. Entonces, por ello es que dice que la interpretación tiende a ser abierta, ¿no? Y los textos literarios se basan en ello, en tener un carácter ambiguo, connotativo, que no siempre se basa sobre una sola línea y es lo que es, ¿no? Sino que al usar sus funciones poéticas, el uso de muchos recursos retóricos que pueden ser entendidos de diferentes maneras, no tiene una audiencia definida, ¿no? Un texto no literario, por otro lado, fíjense mucho en la diferencia de estos dos textos. Un texto no literario es aquel que posee una función referencial, es decir, que es específico, que se dirige a un público determinado y que tiene un carácter objetivo. Evita la ambigüedad y el uso de recursos retóricos. Entonces, se conecta con la audiencia con una realidad externa al texto en sí. Un texto no literario no utiliza funciones poéticas, no utiliza ambigüedad, es muy claro y preciso.
¿no? Aquí vemos a continuación un cuadro comparativo entre texto literario y no literario. Vimos la definición hace un momento y aquí lo vuelve a recalcar. El texto literario es una obra artística original con carácter polisémico, no tiene una finalidad práctica. En cambio, el texto no literario es aquel que contiene una función referencial, hace uso del lenguaje denotativo, tiene el fin de informar, persuadir, dirigir la conducta de una audiencia específica, ¿no? Utiliza la función poética o estética del texto literario y por otro lado, el texto no literario utiliza la función referencial. Y sus características, las del texto literario, son subjetivos y connotativos, es decir, que tiene un significado particular para cada persona, depende del ámbito donde lo vea. Es ambiguo y polisémico, es decir, que tiene más de un significado, carece de finalidad pragmática y no se dirige a una audiencia específica. En cambio, las características del texto no literario es que es objetivo y denotativo, es decir, lo escrito se refiere a la realidad, ¿no? Lo que no es de libre interpretación. Por lo general, en estos textos están las noticias, ¿no? Los artículos de opinión, la crítica textual, ¿no? Eh, posee una finalidad más práctica, ¿no? Y asimismo, es referencial, su mensaje es más importante que cualquier sentido poético, se basa en la realidad, informa, instruye y dirige la conducta de las personas y es válido dentro de un contexto específico. Otras características del texto literario es que es original, ficticio, aun cuando esté basado en hechos reales, se torna ficticio de igual manera, es autorreferencial, utiliza recursos retóricos, provoca la emotividad, entre otros, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de textos literarios? Entre los textos literarios podríamos tener las odas, los cuentos, villancicos, obras de teatro, novelas, canciones, fábulas, entremeses, autos sacramentales, entre otros. En cambio, en las obras no, no literarias es las conferencias, las notas periodísticas, los manuales de instructivos, documentos legales, disertaciones, artículos académicos, textos filosóficos, artículos de opinión, mensajes publicitarios, entre otros. Aquí tenemos esta última imagen que nos habla acerca de los tipos de textos que existen, ¿no? Y otras características también importantes de los textos literarios, ¿no? Que son narraciones en el que el autor expresa emotividad de la realidad en el que vive. Pueden ser cuentos, dramas o fábulas. Y en el caso de los no literarios, son textos informativos que no expresan emotividad, entregan información. E incluso entre los textos no literarios se pueden encontrar recetas de cocina, avisos publicitarios, ¿no? Entre otros. Bien, chicos. La tarea que tienen para esta semana en plataforma se trata de redactar 5 títulos de textos literarios y cinco títulos de textos no literarios. En el caso de cada uno, pues tiene sus propias columnas para que puedan escribir, ¿ok? Y también deben redactar oraciones con las funciones de lenguaje solicitado. En el caso de la función poética, pueden utilizar oraciones que establezcan figuras retóricas, que busquen la belleza en el lenguaje, ¿no? En cambio, la función referencial lo que busca es algo específico, algo real, algo que no sea ambiguo, algo denotativo, ¿no? Entonces, pueden buscar ustedes oraciones referentes a cada una de estas funciones del lenguaje que se solicitan a continuación, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, en cuanto a la realización de las actividades? ¿No? Ok, si no hay preguntas, por favor,
Necesito que enciendan la cámara para poder tomar la captura de asistencia a la sala. Bien, tomo la captura en tres. Ay, Lice, espera un ratito que estaba haciendo algo. Ok, A ver, listo. Tomo la captura en tres, dos, uno. Listo, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier inquietud que tengan me pueden escribir, ¿ok? Que pasen muy bien. Buenas noches. buenas noches, licenciada.